Unsain Grupo les ofrece este espacio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La humanidad tiene un alarmante desafío medioambiental en estos momentos. El desarrollo al que hemos llegado está teniendo un coste medioambiental inasumible y que requiere un cambio radical en la forma en la que habitamos el planeta. Hay que implantar estrategias transversales para frenar una situación que ya muestra su cara más peligrosa. En 4.500 millones de años de recorrido del planeta, el humano ha sido la única especie capaz de alterar el clima del planeta y ponerlo en riesgo. ¿Pero estamos a tiempo de salvarlo? Enseguida lo analizamos. Por supuesto que sí, claro que me preocupa. El cambio climático, ¿quién tiene la culpa? Yo creo que la mano del hombre. La bicicleta lo más, mientras pueda la bicicleta. Soy más de andar que coger el coche. Siempre ando andando, excepto que lleve prisa de autobús. Empecemos por el reciclaje. Pero nunca es tarde, si la dicha es buena. Si nos ponemos manos a la obra, igual podremos hacer algo. Los bosques son parte de la esperanza del planeta y son mucho más que eso. Son escuelas de un saber que como sociedad empezamos a olvidar. Son lugares capaces de recuperar la salud física y emocional de las personas y espacios que despiertan nuestros sentidos. El monte es un todo y como tal hay que gestionarlo. El Planetario acoge mañana una jornada para estas reflexiones. Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Y para abordar el cambio climático desde diferentes perspectivas, saludamos ya a los invitados que nos acompañan esta noche. Empezamos por Alberto Lafarga, del equipo de proyectos de I+D de Intia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, muy bien. Seguimos. Ernesto Rodríguez, jefe del área de evaluación y modelización climática de AEMET. Muy buenas noches. Buenas noches. Seguimos. Rafa Aldai trabaja en la hoja de ruta del cambio climático de Nasubinsa. Muy buenas noches. Buenas noches, Gabón. Terminamos saludando a Mónica Aguado, directora del Departamento de Integración de Redes de CENER. Muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias. Bueno, antes que nada, por empezar por el principio, ¿en qué situación nos encontramos? Ernesto, en este momento, el cambio climático, ¿en qué escala de gravedad podemos decir que está? Ya se empiezan a notar los efectos, ¿no? Sí, se mide y se notan los efectos en diferentes sectores, en los sectores más vulnerables, ecosistemas, plantas, bosques, animales. Esos son los primeros efectos que se acaban notando. Y luego, pues personas, la salud, vemos noticias relacionadas con plagas o mosquitos que antes no teníamos, este tipo de cosas. ¿En qué situación se encuentra la atmósfera? Vamos a ir un poco a las causas de qué es lo que está ocurriendo y cuáles son los cambios que podemos explicar que están ocurriendo y que generan todas esas consecuencias. Pues la atmósfera se encuentra con unas tasas de un gas de efecto invernadero, el CO2, como no ha tenido en los últimos 800.000 años. Y asociado a esas tasas tan altas de efecto de gases de efecto invernadero como el CO2, pues se manifiesta como un calentamiento en términos generales. Entonces el planeta se está calentando, en unos sitios más, en otros sitios menos, en latitudes más altas más bien más. Hay redistribución de las precipitaciones, llueve más en los sitios que hay mucha lluvia, llueve menos en los sitios en los que hay poca lluvia, cambia el régimen de vientos. Todo esto está alterando el clima y lo está alterando en la escala de una generación. Lo que siempre ha sido cambios climáticos a escalas geológicas, ahora lo vamos a ver nosotros. Parece que las instituciones ya se han puesto manos a la obra. En el caso de Navarra, por bajarlo un poco a lo que nos toca, después del Acuerdo de París,
los planes de la ONU, se ha elaborado ya programas, en este caso la hoja de ruta, ¿no?, contra el cambio climático. Se están haciendo cosas. Pues sí, exactamente aquí en Navarra, después de un proceso de comunicación, de participación, de consulta pública, el pasado 24 de enero y conjuntamente, como no podía ser también de otra manera, con el Plan Energético de Navarra, se aprobó la hoja de ruta de cambio climático. La hoja de ruta no es un plan al uso, sino que es una hoja que marca un poco las orientaciones que deben llevar todos los planes sectoriales del Gobierno de Navarra, porque realmente el cambio climático es algo transversal que afecta a todos los sectores, ¿no? Desde la salud, a la vivienda, al ámbito social, a la agricultura, a los bosques, a todo, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera hay que repensar las estrategias que hasta ahora se han llevado a cabo desde el punto de vista de la mitigación, para que las actividades en las que tiene competencia el Gobierno de Navarra reduzcan esas emisiones asociadas a su actividad, y también, por otro lado, prepararse a los cambios que ya se están llevando a cabo. Y no solamente tiene que orientar la acción de gobierno, sino que buscar la complicidad con toda la sociedad, porque el reto es tan amplio y es tan importante y tan urgente que si no se implica a toda la sociedad, tanto las entidades como las propias personas, es imposible hacerle frente a este reto, ¿no? Y hay un símil, porque a veces que cuesta mucho que en nuestras conversaciones normales o entre nuestras familias, si se aborda el tema del cambio climático, es algo que no se suele abordar, ¿no? Y es importante nosotros hacemos un símil que es un poco como el dejar de fumar, ¿no? O sea, antes nos parecía imposible que en un bar, en un ambiente cercano, se dejara de fumar, nos parecía algo habitual, ¿no? Nosotros en este momento nos parece que emitir gases de efecto invernadero, consumir energía de una forma desaforada, usar cosas de usar y tirar, ¿no?, pues es algo normal. Pero debemos tener en cuenta que igual que para la salud era pernicioso el fumar, y que se ha probado y que era no solo pernicioso para la salud, sino que para la economía, ¿no? Entonces ahora tenemos que integrar de alguna manera el pensamiento y la creencia y la certeza de que la emisión de gases de efecto invernadero es algo tan negativo que tenemos que hacer una dieta que reduzca al mínimo y que consiga que para 2050, 2050 tengamos una economía descarbonizada, ¿no? Que el carbono sea algo del pasado, o sea, las emisiones de gases de efecto invernadero sean algo del pasado, como es algo del pasado el hecho de que se pueda fumar en los lugares públicos, ¿no? Dentro de esas acciones que se están llevando a cabo hay un proyecto que se llama Life Nadapta, que está aprobado por la Comisión Europea y que es el primer proyecto que se pone en marcha en una comunidad autónoma, para después también ver un poco cómo funciona luego en otras y se puede implantar, ¿no? En tu caso, Alberto, tú llevas la parte de agricultura de este plan, ¿no? Así es un proyecto Life que yo creo que el gran interés que tiene es que es un proyecto integral, porque lo que hace es abordar toda la complejidad del problema en nuestra sociedad y además en nuestras estructuras económicas, que es la parte más difícil siempre. Entonces, en la parte que a mí me toca coordinar, que es la parte de agricultura, ciertamente es un proyecto que lo que está tratando es fundamentalmente de abordar la adaptación al cambio climático. Claro, la agricultura ciertamente tiene la desventaja de ser una actividad que se hace al aire libre, con lo cual todo el cambio climático nos afecta directamente. Por tanto, es necesario establecer estrategias para ir adaptándonos a esos cambios que se van produciendo en el clima. Pero claro, el proyecto no solamente es adaptación, sino que al mismo tiempo es un proyecto que lo que está buscando es reducir la mitigar los efectos del cambio climático, puesto que es una responsabilidad de todos los sectores. O sea, ciertamente la agricultura también es responsable de parte de las emisiones que se están produciendo. Y por ese motivo, también en agricultura estamos tremendamente interesados en buscar de qué manera podemos identificar los puntos críticos, reducir las emisiones que estamos produciendo en este momento como sector productor primario, y de esa manera contribuir a que ese efecto de cambio climático sea el menor posible. Estamos hablando de incrementos de temperatura que pueden ser muy críticos, pero claro, no es lo mismo que se incremente 1 grado la temperatura a que se incremente en 3, que según los escenarios diferentes, ¿no?, que están presentándosenos en este momento, pues podrían ser unos muy fatalistas, otros un poco más medianos, digamos, ¿no?, en agresividad. No obstante, el proyecto LIFE, desde el punto de vista agrícola, sobre todo lo que está abordando es ver de qué manera nos adaptamos a escenarios que esperamos y que ya están, en algún caso, presentes totalmente. Por ejemplo,
escenarios en los que tenemos que abordar situaciones de sequía. Es decir, en las zonas áridas de Navarra es previsible que se produzca un descenso del nivel pluviométrico, con lo cual, si ya tenemos poca pluviometría, es muy probable que tengamos que abordar escenarios en los que esa pluviometría va a ser menor todavía. ¿Vamos a tener que cambiar de especies cultivadas? Es posible. Como mínimo vamos a tener que cambiar de variedades, de genotipos que puedan adaptarse mejor a utilizar la poca agua existente. Por ahí pueden ir una de las líneas. Otro de los problemas que se está abordando y que creo que es muy crítico es el problema de las plagas y enfermedades, tanto en sanidad vegetal como en sanidad animal. Lo que ocurre es igual que al aumentar las temperaturas, lo que se produce es que tenemos un ambiente más apropiado para el desarrollo de determinados vectores, plagas, insectos normalmente, que pueden ser dañinos por sí mismos o vectores de enfermedades. Entonces, claro, bueno, yo estoy hablando de agricultura y digo sanidad animal y sanidad vegetal, pero eso mismo sirve también para las personas. Y de hecho en el proyecto la parte de salud aborda también este aspecto. Entonces sí que existe una gran preocupación por desarrollar observatorios en los cuales sigamos muy de cerca la evolución de estas nuevas plagas o enfermedades emergentes que pueden causar problemas que por nuevos pues siempre serán más dificultosos de abordar. Muchas de las acciones para enfrentarnos al cambio climático pasan precisamente por ese cambio de modelo energético que estamos llevando actualmente, dejar a un lado los combustibles fósiles y una apuesta por energías limpias. ¿Se está trabajando ya en esa senda? ¿Es viable ese cambio total de modelo energético? Pues totalmente de acuerdo. De hecho, ya llevamos bastantes años en los que, por poner un ejemplo, Navarra estaba a la cabeza de la introducción en el mix energético de energías renovables, ¿no? Yo creo que tenemos que ir hacia un cambio de modelo energético, estamos trabajando y en este camino yo creo que lo estamos haciendo muy bien porque cada vez más las energías renovables están tomando un mayor papel en lo que es la producción de energía y la cobertura de la demanda, pero lógicamente todavía nos queda un camino a recorrer para conseguir en un objetivo del 2050, y supongo que la hoja de ruta así lo recogerá, llegar a un 100% de suministro con energías renovables, ¿no? Al final el modelo energético, lo que nos lleva a un cambio de modelo energético, nos lleva a un cambio de los vectores energéticos, ¿no? ¿Y esto en qué se traduce de manera concreta? En primer lugar, una mayor penetración del vehículo eléctrico. Uno de los sectores donde mayor emisiones hay es en el sector transporte y, por lo tanto, la introducción del vehículo eléctrico va a permitir una reducción de las emisiones. Por otro lado, un cambio en los usos y gestión de la energía, lo que nosotros llamamos una gestión de la demanda, un demand response, donde diríamos el usuario ya no es un usuario pasivo, que hemos sido hasta ahora, sino nos convertimos en unos usuarios activos. El concepto es el prosumidor, que a la vez es consumidor y productor, porque es capaz ya de actuar sobre el sistema eléctrico, ¿no? Por supuesto, una generación basada en energías renovables y luego un concepto de eficiencia energética. ¿Hacia dónde caminamos? Pues a un nuevo paradigma del sistema eléctrico, que pasamos de un sistema centralizado, que es grandes centrales, donde hay que transportar esa energía a puntos lejanos a través de las redes de transporte, a un sistema distribuido, donde diríamos la producción se acerca al consumidor. Con eso mejoramos la eficiencia, reducimos las pérdidas y, como decía anteriormente, nos convertimos también en unos elementos que ya empezamos a interactuar con la red, cosa que hasta ahora pues simplemente nos limitábamos a consumir y ya está. Y en este nuevo paradigma pues intervienen nuevos elementos, nuevos actores que son tecnológicamente un reto para todos, como son el concepto de almacenamiento de energía, el concepto del vehículo eléctrico, redes inteligentes, gestión de datos. Bueno, alrededor de todo eso hay un desarrollo tecnológico muy importante que tenemos que abordar, pero que yo creo que estamos en la senda de conseguirlo en un plazo no muy largo de tiempo. Navarra siempre ha sido referente en ese sentido. Claro, esto al final es una cosa que no puede estar aislada del resto de regiones. ¿En qué punto está? Porque claro, habrá regiones muy desarrolladas en este aspecto. A nivel internacional esto tiene que ser una cosa conjunta. Si vemos la perspectiva un poco desde más arriba, ¿cómo está la situación? Todavía me imagino que queda un camino demasiado largo, ¿no? Pues podemos decir que en Navarra actualmente tenemos una participación de un 21% de energías renovables. El Plan Energético de Navarra 2030 prevé que haya un 45% de participación de las renovables para este año, ¿no?
¿no? Yo creo que somos una comunidad, e incluso a nivel nacional, donde la participación de renovables es un hecho, donde en muchos casos se nos pone de ejemplo como gestores de la energía renovable en el sistema eléctrico, porque es complicado. Uno de los grandes problemas que tienen las energías renovables es la predicción, no son unas energías predecibles como puede ser otro tipo de energía, y por lo tanto hay que trabajar mucho en sistemas de predicción, hay que trabajar mucho en gestión de la red, porque el viento sopla cuando sopla y el sol luce cuando luce, pero los consumidores queremos energía en cualquier momento. Por lo tanto, esa gestión de la red es lo que nos está llevando a un trabajo de redes inteligentes, donde ya cada vez es más sencillo, cada vez se pueden meter más energías renovables al sistema y podemos asegurar, lógicamente, la fiabilidad de la red, que es, al final, el consumidor quiere que en cualquier momento poder disponer de energía como lo tenemos hasta ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos estar contentos de nuestro desarrollo. Lógicamente hay que todavía andar un camino, pero bueno, podemos decir que estamos en la senda hacia conseguir los objetivos. Yo quizás añadiría una cosita, totalmente de acuerdo con eso y con esa, vamos a decir, con esa propuesta, ¿no? Pero pienso que es totalmente necesario e imprescindible acompañar las medidas tecnológicas de avances en generación eléctrica y acumulación con unas medidas sociales que de alguna manera acoten el consumo y la demanda, ¿no? Estamos en un modelo de sociedad, en una sociedad que nos produce o nos vende la ilusión de que cada vez podemos consumir más, lo que queramos y no sé qué, y entonces a veces las nuevas tecnologías nos llevan a esa fantasía de que podemos aumentar nuestra demanda infinitamente, ¿no? Y de eso es quizás el cambio climático es la consecuencia de esa falsa idea, ¿no? Entonces, yo creo que, vamos a decir, apoyo también por el tipo de medidas que tienen que ver con la reducción de la demanda, con la contención del consumo. O sea, es impensable pensar que nuestro planeta pueda soportar que estemos comiendo hoy pues kibis de Nueva Zelanda, que podamos estar consumiendo algodón eternamente y camisetas cada día nuevas, yo no sé, o viajar un día a Londres y volver el fin de semana. O sea, nos hemos conformado una sociedad que es impensable, que pretendemos superar los propios límites del planeta. Entonces, ¿qué pasa? Es un poco el tema que comentabas. Eso tiene que ser acuerdo, no puede ser que yo contenga mi consumo, que yo modere, que yo me haga de alguna manera una sociedad austera si el entorno va de otra manera. De ahí los acuerdos de París, que son totalmente insuficientes para conseguir no superar los 2 grados de temperatura, y entonces, pero bueno, alguien tiene que romper el hielo y alguien tiene que apostar por las medidas más racionales y que pongan más el sentido en el disfrutar de la vida de una forma, con unos recursos moderados y no pensar que todo es posible, ¿no? Alberto, ¿querías comentar algo? Sí, quería comentar precisamente, aportar desde la agricultura y ganadería también nuestra contribución en este sentido, a lo que es el planteamiento de la energía. Como dice Rafa, ciertamente estoy de acuerdo, la energía más renovable es la que no se usa, la que no se utiliza, ¿no? La que ahorramos. Entonces, en ese sentido, dentro de lo que es el proyecto también hay un aspecto relevante, que es trabajar en línea de eficiencia, mejora de eficiencia. Entonces, hay distintas líneas de trabajo. Por ejemplo, utilización de maquinaria. Ciertamente, en la actividad agrícola, la maquinaria es el elemento fundamental de consumo de energía. Pero claro, no es lo mismo utilizar una agricultura, un laboreo convencional, que utilizar un laboreo reducido, una agricultura que llamamos de conservación, que lleva a obtener, digamos, resultados similares, pero con un sistema de manejo del suelo que reduce muchísimo el consumo de energía, en muchos casos hasta la mitad del consumo de un consumo convencional. Entonces, esas líneas son muy importantes y forman parte del proyecto como estrategias que además tienen un doble contenido en este caso, y es que ese sistema de agricultura de conservación no solamente supone el evitar la mitad, por ejemplo, del consumo de energía que estamos haciendo actualmente, sino que además es un sistema que permite que mantengamos más materia orgánica en el suelo, porque se oxida menos, al airear menos el suelo, y de esa manera aumentamos la capacidad del suelo para fijar carbono, que es otro aspecto que contribuye indudablemente a reducir las emisiones. Y luego las energías renovables, pues también en el sector agrario hay posibilidades, ciertamente sectores donde el uso de la energía es más distribuido,
como pueden ser en muchos casos invernaderos o granjas que están en zonas más distantes, pues ciertamente existe ya en este momento unas iniciativas importantes para poder conseguir que estén utilizando energías renovables, bien eólica, bien solar, que posibilitan precisamente las dos cosas, reducir el consumo de energías fósiles y además para las explotaciones en muchos casos acceder a unas economías más favorables. Hablábamos sobre todo, querías comentar, sí, adelante. Una pincelada también para puntualizar algunas de las cosas que se han dicho aquí. Se ha hablado del problema de la energía, se ha hablado del problema del agua, de la agricultura. Este es un tema transversal, ocupa prácticamente casi todas las actividades y es un tema que tiene que ver sobre todo con cambios en nuestra forma de pensar, en nuestra mentalidad, en nuestra cultura, en nuestra forma de producir, en nuestra forma de consumir, como has mencionado tú, Rafa. Tenemos que cambiar prácticamente nuestra concepción del mundo. Nosotros ahora, cuando vamos a comprar cualquier bien del tipo que sea, lo único que miramos es el precio y nunca miramos las emisiones que tienen asociadas. Nos compramos una manzana, si la manzana que procede del huerto de al lado es más cara que la que traen de Australia, nos compramos la de Australia. Tenemos que cambiar ese patrón, y eso pasa por concienciar del problema. Todo lo que sea concienciar, divulgar el problema es poco, porque cambiar colectivamente la forma de pensar de la humanidad no es fácil. Tenemos que avanzar todos, como has mencionado tú, todos a la vez, si no, no sirve de nada. Si yo me limito y no hago grandes viajes continentales o no consumo productos que vienen de nuestras antípodas y si lo hace el vecino de al lado, pues al final no estamos avanzando. Es un trabajo de todos, ¿no? Bueno, comenta y luego vamos a escuchar lo que opinan en la calle sobre este asunto. Porque quizás, no sé, a lo mejor se me han malinterpretado mis palabras, en ningún momento damos por hecho, y desde luego desde el Centro Nacional de Energías Renovables, en uno de los aspectos que estamos trabajando es precisamente en, lo llamamos gestión de la demanda, pero lleva implícito también una eficiencia energética, un ahorro, trabajamos con reducción de combustible, o sea, eso está claro, y hay ejemplos como hace poco pues participaba en una reunión de participación ciudadana para pues elegir pues una serie de infraestructuras eléctricas. Se están haciendo reuniones en las que los ciudadanos podamos poner encima de la mesa cuáles son nuestras preocupaciones, o sea, que totalmente de acuerdo en que, como decía él, que la mejor energía renovable es la que no se consume, y partiendo de ese hecho, lo que pasa es que tecnológicamente sí que vemos unos retos que deben ir acompañados claramente de un uso racional de la energía, un uso eficiente y pues tener más conciencia de que si no lo hacemos, pues por muchas energías renovables que haya, el planeta pues tendrá un final trágico, ¿no? Sí, que el sector de las renovables es mucho más que esas pequeñas partes que podamos estar comentando. Os decía que hemos salido a la calle un poco para preguntar, porque parte del problema es si cada uno de nosotros estamos concienciados, sabemos cuál es el problema y si sabemos ponerle solución. Y esto es lo que nos comentaban. Por supuesto que sí, claro que me preocupa. Se notan muchísimo en la forma de vida, que unos días tenemos que ir con tirantes, otros días, y afecta a los músculos, a los huesos y a todo, por supuestísimo que sí. Yo vengo del Saburu, de Ulzama. Ahí todos los días está lloviendo. El cambio climático, ¿quién tiene la culpa? Yo creo que la mano del hombre. Poniendo un granito de arena cada uno, pues sí. En reciclar, en tirar pocas cosas químicos a los desagües y hay muchas cosas por hacer. Nosotros en casa, pues por ejemplo, el tema de las basuras, el tema del agua, la calefacción. La bicicleta lo más, mientras pueda, bicicleta. Soy más de andar que coger el coche. Que no tengo coche, así es que coche público, ¿verdad? Sí, pero es la verdad que yo estoy reciclando. Siempre ando andando, excepto que lleve prisa para llegar a un sitio, siempre voy andando. De autobús. Ahora porque estoy jubilada, entonces mucho más fácil. Trabajando es igual un poco más complicado. Empecemos por el reciclaje. El reciclaje es más importante que el coche. Tanto plástico y tanta historia,
a ver dónde van todos esos plásticos y toda esa porquería. Pero nunca es tarde, si la dicha es buena, si nos ponemos manos a la obra igual podremos hacer algo, pero si realmente decimos ya hemos llegado tarde y nos quedamos, la situación se empeorará. Siempre podremos intentar que no avance tanto, ¿no? Si hacemos cosas, cada uno en nuestra casa. Pero de revertir esto difícil lo tenemos, ¿eh? Revertir esto difícil lo tenemos, decía la última persona que hablaba en ese vídeo. ¿Es difícil revertirlo? ¿Se puede revertir o ya solo se puede frenar y que no vaya más? Bueno, aquí hay dos formas de luchar contra el problema. El problema tiene unas causas y lo primero que hay que hacer es atajar las causas. Las causas son emisiones de gases de efecto invernadero producidos fundamentalmente por quema de combustibles fósiles y en menor medida deforestación. Eso hay que atajarlo. Todos, de una forma o de otra. Segundo, adaptarnos como podamos a los efectos. Y este es una de las tareas que involucra a más sectores, porque diferentes sectores están afectados de diferentes formas. Entonces, adaptarnos cuanto antes y lo mejor posible y de la forma más eficiente y más rápida los efectos es otra de las formas. Revertir, pues revertir difícil, porque el carbono que hemos emitido, ahí está, y ahí estará cientos de años. Entonces, revertir, pues sí, a lo mejor en 1000 años se reduce por procesos naturales el CO2, pero lo que tenemos que hacer es parar de emitir. Claro, hay que entender que el problema es global y que afecta a todo. Lo comentaba, ¿no? Pues yo por lo menos reciclar, por lo menos usar más transporte. Es todo, es reciclar, es el transporte público, es no hacer emisiones, es no consumir tanto, es una forma de vida que hemos desarrollado. ¿Qué cambiar eso? Que no es nada. Pues, desde luego. Hombre, yo resaltaría que a lo mejor las personas que han hablado en esas entrevistas no son grandes conocedoras, pero por intuición han hablado de consumo, han hablado de movilidad mucho, o sea, y de hecho la movilidad pues es uno de los sectores que tiene más complicado para reducir las emisiones. En este momento el Gobierno de Navarra está elaborando su plan director de movilidad sostenible, en el cual está intentando modificar las tendencias, porque cada vez se usa más el coche privado. Entonces hay que combinar, pues bueno, yo antes, y un poco volviendo a lo de atrás, con lo que decías, Mónica, yo no cuestionaba nada de los avances tecnológicos, lo que pienso es que, vamos a decir, y en el caso de la movilidad, el vehículo eléctrico es importante, pero quizás más importante es decir, bueno, la movilidad que tengamos vamos a hacerla de modos que sean más sostenibles. Siempre hay trayectos de 10 kilómetros a 10 kilómetros de superficie en bicicleta, facilitemos. Entonces, si las inversiones públicas pueden ir a promover no tanto técnicas muy sofisticadas, sino formas de moverse sencillas y prácticas y que son menos costosas, pero que hay que cambiar la normativa, hay que cambiar los usos y costumbres, hay que interiorizarlo. Y luego hay una cosa que es muy importante, que es hablar de cambio climático. Hay un término que se ha acuñado y que es del silencio climático. ¿Por qué? Porque de alguna manera el cambio climático nos desborda a nosotros que estamos trabajando en ello y desborda a la sociedad. ¿Por qué? Pues porque aún reducir las emisiones, pues a veces parece que es difícil, o qué sentido va a tener que yo reduzca si la sociedad en conjunto no disminuye las emisiones. Entonces, pues bueno, lo que es importante es compartirlo, hablarlo, tomar conciencia de la importancia para que todos conjuntamente avancemos hacia una sociedad que sea, pues bueno, más sostenible, menos emisora, más descarbonizada, y de alguna manera al final consigamos, pues bueno, llegamos, que sea posible un acuerdo social que, igual que se ha impedido el fumar en espacios públicos, se impida que se realicen actividades que aumenten las emisiones de gases de efecto invernadero. La cosa es si la sociedad ha llegado a entender la gravedad del asunto. Hemos dejado de perderle el miedo a la palabra cambio climático, que quizás hace unos años igual era más novedoso. ¿La hemos interiorizado en nuestro día a día y en nuestra forma de vida, o realmente sabemos lo grave que es? Yo creo que no. Yo creo que no, porque las consecuencias no se ven al día siguiente. Cuando nosotros tenemos lluvias fuertes y tenemos una riada o una inundación al día siguiente, la causa y el efecto está clarísimo.
pero aquí estamos hablando de un efecto latente que se ve que en ciertos indicios, pero no se ve de forma inmediata, y eso hace que, bueno, pues la gente no se lo tome tan en serio. No solo la gente, sino los dirigentes, los que tienen que tomar decisiones. El horizonte de tomar decisiones pues queda muchas veces restringido a lo inmediato. Y volviendo a lo que decías tú de repensar algunos sectores, la movilidad, es que tenemos que repensar todo. La movilidad, claro, es crítico, pero antes tenemos que repensar nuestras ciudades y cómo tenemos las ciudades y si es razonable que yo para ir a trabajar tenga que recorrer 10 kilómetros o 20 kilómetros o vivir en una ciudad grandísima donde necesite una hora para trasladarme o para hacer cualquier gestión. Es que es repensar todo. En ese sentido, desde el punto de vista de la alimentación, sector primario, fíjate si hay que repensar, porque el modelo que hoy tenemos es un modelo que se basa precisamente en el transporte, como decías antes, de lo más económico o de lo más demandado en una parte del mundo, y las distancias pasan a un segundo plano. De hecho, nuestra alimentación hoy se basa en la movilidad de los productos, en los mercados abiertos, en lo que todo se mueve mucho. Claro, la mochila energética que decimos, ¿no? La carga que llevan determinados alimentos cuando están circulando por medio mundo antes que llegan a nuestra mesa, pues hay que repensarla, ciertamente. Y hay alternativas, hay otros modelos que están privilegiando pues, el consumo de cercanía, o están privilegiando el consumo de productos frescos, de productos de temporada, que tienen todo el sentido, cuando están cerca, produciéndose muy cerca de nuestras casas y que por tanto no tienen esa carga de consumo de energía en el transporte, o no tienen una carga de energía en la conservación o en el mantenimiento del producto. Entonces ese modelo pues también es importante y también es repensable, indudablemente. ¿Se puede ser optimistas? Pues hombre, yo creo que cambiar el modelo de alimentación es muy complicado. Es posible que incluso no sea el objetivo en este momento de nadie, pero sin embargo sí que es cierto que es un elemento de debate, es un elemento que está allí y que es interesante ponerlo sobre la mesa y ir viendo cómo se pueden crear alternativas también en alimentación, y esas alternativas pueden ser muy interesantes para ciudades como la nuestra, que tenemos una huerta cercana, que tenemos toda una barra agrícola y que puede perfectamente promover un modelo de consumo de cercanía. Y es un modelo que puede ser energéticamente mucho más viable, mucho más interesante y además modélico, en el sentido de poder ciertamente abrir esas perspectivas de que otros modelos son posibles. No nos queda mucho tiempo, igual os pediría al resto también qué perspectiva tenéis, ¿optimista, pesimista? Bueno, es complicado responder eso. Mira, hace unos años lo que se debatía era si el cambio climático era un fenómeno natural o si era un cuento de los ecologistas el hecho de que era un fenómeno antropogénico causado por la humanidad. Hoy en día eso ya no se cuestiona. El problema está que es un tema al que hay que dar una urgente respuesta. Si cuando nos ponemos las pilas y realmente conseguimos los niveles de reducción necesarios para poder no superar los 2 grados de temperatura, puede ser tarde ya. O sea, la urgencia es mucho mayor que realmente las medidas que estamos poniendo en marcha. Aquí en Navarra llevamos, por la crisis económica, quizás el único beneficio que trajo fue un descenso de las emisiones, pero en cuanto ha habido una cierta recuperación hemos vuelto a aumentarla. Llevamos 2 años ya con aumento de emisiones. Hay que revertir de alguna manera eso, porque si nos tomamos demasiado tiempo vamos a llegar muy tarde. Y entonces es diferente pensar en una Navarra en que haya un aumento de la temperatura de 2 grados a que haya un aumento hasta de 4 o 6 grados. O sea, la vida, el paisaje, nuestro entorno serían totalmente diferentes. Entonces, la mejor adaptación que podemos hacer al cambio climático, la mejor medida que vamos a hacer es reducir desde ya, y cuanto más tempranamente sea mejor, esas emisiones, y de eso tiene que ser el resultado de un pacto social. Rápidamente, os pido las últimas ideas. Pues yo totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho en la mesa. Por poner un punto de optimismo y por terminar,
Desde el punto de vista de la generación eléctrica, que es lo que conozco y a lo que nos dedicamos, bueno, se están haciendo cosas, se están empezando a oír conceptos de autoconsumo compartido, en el que en una comunidad de vecinos somos copartícipes de la producción y del consumo y por lo tanto bueno, pues se está empezando a tener conciencia de lo que supone producir energía, de lo que supone consumir, de los costes que implica todo eso, el número de emisiones. Vamos a tener displays en nuestras casas para conocer en tiempo real cómo estamos consumiendo, qué estamos emitiendo, conceptos pues eso de autoconsumo, de microredes, de gestión aislada de viviendas. Bueno, yo creo que por verlo en positivo, creo que nos queda muchísimo por hacer. Quizás lo hecho ya no lo podemos remediar, pero hacia adelante yo creo que tenemos esperanza. En estos últimos segundos, para ti. Conocer por dónde se nos van nuestras emisiones de CO2. Hay por ahí páginas web que, preguntando nuestra forma de vida, cómo comemos, dónde pasamos las vacaciones, podemos conocer dónde gastamos nosotros o dónde emitimos más para luego intentar actuar ahí. Bueno, yo lo vamos a dejar aquí. Os quiero agradecer a los cuatro vuestra participación en este debate en el que, bueno, pues es un paso más, ¿no?, en esa concienciación que tanta falta hace. Alberto, Rafa, Ernesto y Mónica, muchísimas gracias por habernos acompañado y muy buenas noches. Buenas noches. Gracias. Nos vamos unos minutos a publicidad, enseguida volvemos. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad. Unsain Grupo les ha ofrecido este espacio.